Entonces, ayer finalizamos la parte de órdenes. Sí, orden parcial, orden total, conjunto bien ordenado, elementos maximales. Y que lo último que vimos fue retículos, ¿no? Que es un orden, es un conjunto bien ordenado en el que cada par de elementos tiene ínfimo y supremo. Eso fue lo último que se vio. Ok, entonces acabamos esta sección, pues, sí. Y bueno, aquí ya se escogieron algunos ejercicios, inclusive los estuve comentando, sí, cómo debían hacerlos, más o menos ideas. Eh, Les había dado una idea de que aquí la relación es la de divisibilidad, ¿cierto? Sí. Entonces usted puede decir, por ejemplo, que 3 divide a 9. Sí. Es como cuando usted le pregunten por el ínfimo, por el supremo, por el máximo, el mínimo, es más natural que usted escriba de esta manera, ¿no? Como quien dice 3 es menor o igual que 9. Sí, porque es más natural, así lo entendemos mejor. Para referirse a la divisibilidad, recuerde que 3 dividía 9, esa es la relación. Pero usted la puede cambiar, usted dice ahí, voy a cambiar el símbolo de visibilidad por este símbolo, porque es más natural entenderlo así, cuando hablamos de relaciones de orden. ¿Sí? Entonces así es más natural, usted lo entiende mejor. Yo hice unos comentarios sobre el taller y les dije que si tenían dudas, pues podían preguntar hoy. Sí. Entonces, no sé si alguien lo ha revisado y quiera preguntar. Por el momento todavía no hay dudas. Sí. Estos no los deben explicar porque solo entregar el taller. ¿Listo? No lo expliquen porque pues, no hay tiempo ya. Ya la otra Profe, semana. igual nos deja el plazo hasta el viernes para entregarlo. Sí, puede ser hasta el viernes, eso no hay problema. Sí, lo que sí es importante es que lo hagan porque ustedes saben que yo aquí saco el parcial, ¿no? Entonces, ustedes saben que si lo hacen los dos talleres, pues no van a tener ningún problema en el parcial. ¿Listo? Entonces yo estuve comentando todos estos ejercicios. De todos modos, si de pronto surge una inquietud de aquí a mañana, no, mañana o el viernes, hoy es miércoles apenas, pueden escribirme y si ustedes quieren, hacemos una asesoría. ¿Listo? Ya si surge una duda o inclusive el sábado tengan dudas puntuales, entonces yo puedo disponer de un tiempo para escucharlos y resolver esas dudas. Sí, entre hoy y el sábado tienen esa chance ahí. Si ustedes mismos hablan internamente y me dicen, mire, el sábado podemos, o el viernes en la tarde, o el jueves en la tarde, o en la mañana, a la hora que sea, prácticamente. Sí. Puedo cualquier día menos el viernes de 10 a 12, pero de ahí en adelante cualquier horario podemos vernos. Solo tengo comprometido esas 2 horas el viernes. Bien, entonces ahí está ese taller. Entonces, si uno se va al libro, sí, de una vez él pasa ya a un nuevo tema que es el capítulo 8, ¿no? Ya terminamos esta parte, que hay unos problemas complementarios, bueno. Y entonces el libro pasa aquí al capítulo 8, que viene siendo una introducción a la teoría de grafos. ¿Sí? O sea, grafos, aparece aquí. ¿Sí? Porque es natural comenzar a hablar de grafos ya. ¿Sí? Porque nosotros ya tenemos una idea de lo que es un grafo. ¿Sí? Cuando nosotros dijimos que una relación se puede representar por medio de puntos y aristas, eso es un grafo ya. ¿Sí? Ya, un punto. ¿Sí? Por ejemplo, decir que cuando dijimos que si el par AB, el par ordenado AB pertenece a la relación, ¿sí? A una relación sobre un conjunto S cualquiera, esto lo denotamos así. Pongamos ese puntico, asociémoslo a A y este puntico a B, ¿sí? Y entonces usted puede trazar una arista, ¿sí? O una flecha. Digámosle arista a esto ahora en adelante. Así. ¿Sí? ¿Y por qué le colocamos dirección? Porque aquí importa el orden. ¿Sí? Entonces, primero está la componente A y luego la B. Entonces, para dejar eso claro, uno dice que la arista dirigida y va de A hasta B. ¿Sí? Entonces, eso es un grafo. ¿Listo? Nosotros le llamamos digrafos. ¿Sí? Porque es un grafo con aristas dirigidas. ¿Sí? Entonces,
Con eso representamos relaciones. Y cuando el par A, A pertenece a la relación, lo hacíamos así, ¿sí? Que la arista sale y entra al mismo punto. ¿Esto qué quiere decir? Que el par A pertenece a la relación, ¿sí? O sea, que la relación, si todos los vértices tienen bucles de este estilo, entonces se cumple la reflexividad, ¿cierto? Entonces, eso fue de lo que hablamos aquel día que mencionamos los digrafos, ¿sí? Entonces, de alguna forma ya tenemos una pequeña idea de lo que es un grafo, ¿listo? Eh, yo estaba pensando, pues, sería bueno hoy comenzar este capítulo porque, porque la otra parte que debemos estudiar en el curso es técnicas de conteo, ¿cierto? Pero entonces, y después grafos. Entonces, uno puede cambiar el orden en que ve eso de tal manera que sea más natural seguir un tema que otro. Porque si no vamos a estudiar técnicas de conteo ahorita, pues totalmente abandonamos los temas que hemos estudiado hasta ahorita. En cambio, si estudiamos grafos, de alguna forma hay un pequeño lazo, hay una pequeña relación, ¿sí? Entonces, mm, podemos dar una introducción de lo que es un grafo, bien, el día de hoy, ¿listo? Bueno, esta teoría surge eh, cuando se formuló un problema bastante conocido. Ese problema se llama así, los puentes de Königsberg, ¿sí? Esto en la antigua Rusia, ¿sí? En el siglo XVIII, más o menos. ¿Listo? Entonces, eh, era una pequeña ciudad, ¿sí? En la que, digamos que la ciudad tenía varias zonas, ¿sí? Por aquí una zona, por aquí otra, ¿sí? Por acá hay otra zona. Esta es la ciudad. Y entonces, pues, habían ríos atravesando, o canales de agua atravesando las zonas. Entonces, para ir de esta zona a la zona de acá, pues había un puente. Para ir de acá a acá había un puente. Y para ir de acá a acá habían dos puentes. Y de pronto era más concurrido el paso de personas por allí. Entonces habían dos puentes. ¿Listo? Entonces se planteó el problema. Bueno, no me acuerdo si exactamente era así, pero estoy dando una idea de la situación. Sí, que el problema era cuál. Bueno, creo que me faltan unos puentes aquí. Sí, creo que aquí me falta otra zona. Por aquí en la mitad esto es otra zona. Bueno, aquí. Pero el asunto era que si podíamos atravesar todos los puentes, sí, imagínense que aquí coloqué solamente cuatro puentes. Listo. Pero si yo puedo atravesar todos los puentes, sí, solo una vez. Si usted pasó por este puente, ya. Luego pasa por este. Si se regresa, ya no se puede. Ahí pierde el camino porque si usted hace este recorrido, mire, pasa este puente, luego pasa este, luego se devuelve por aquí, ya no tiene cómo salir sin repetir puente. Porque si sale por aquí, repite puente, y sale por aquí, repite. Entonces ese recorrido no sirve. ¿Sí? Entonces recorrer todos los puentes de Königsberg solo una vez. ¿Sí? Si era posible eso. Fue el problema de la época, más o menos en el siglo XVIII. ¿Sí? Entonces apareció un matemático que ustedes bien conocen porque por allí ha hecho cosas en varias áreas de la matemática. El matemático es Euler, ¿sí? Que dio solución al problema. ¿Listo? El problema se llama así, los siete puentes de Königsberg. Son siete puentes. Por eso el dibujo que yo hice ahí no es una representación fiel del problema que menciono. ¿Listo? Entonces, Euler fue el primero en introducir la noción de grafo. ¿Listo? Porque él asoció, digamos, redujo el problema, ¿sí? Redujo como yo les dije ahorita, realmente habían cuatro zonas, ¿sí? Conectadas por puentes, ¿sí? Entonces digamos que esta zona habían dos, y acá otros dos, sí, este sí es el esquema, ya me acuerdo. Y aquí van cuatro puentes, ¿sí? Mira, aquí dos, dos,
y otros 2, 4. Aquí hay un puente, 5, 6, 7. ¿Sí? Entonces, ese sí es exactamente la situación de los puentes de Königsberg. ¿Listo? Entonces, ¿qué hizo Euler para darle respuesta a la situación? Él dijo, bueno, hagamos una cosa. En lugar de estudiar ese mapa, simplemente voy a asociarle a cada zona un punto que le vamos a llamar un vértice. Entonces, ¿cuántas zonas tenemos? 4 zonas. Entonces, mire, esta aquí y esta aquí. ¿Sí? Y cada puente va a ser una arista. Entonces, usted tiene una arista, aquí tiene otra arista, aquí tiene otra arista, aquí tiene 2 y 2, 2 y 2. ¿Sí? Entonces, al hacer esta representación, pues se simplifica un poco más, ¿no? El problema. ¿Sí? Porque esto es muy redundante, hacer regiones, bolitas y todo eso. Más bien con puntos de arista represento todo. ¿Sí? Entonces, a esto se le llamó un grafo. ¿Listo? Él fue el primero en introducir el concepto de grafo. Bien. Y él además respondió la pregunta, ¿se pueden cruzar los 7 puentes de Königsberg solo una vez? Sí. Él respondió esa pregunta y dijo, no, no es posible. Listo. Hay una dificultad y no es posible recorrer ese camino. Bien. Entonces él dio esa respuesta y la fundamentó teóricamente y mostró por qué no. No solo lo dijo, sino que lo demostró. Bien, entonces ahí aparece pues esa noción de grafo. Más adelante aquí en la sección abordamos esa situación, ese problema exactamente. ¿Listo? Eh, bueno, entonces, conclusión, Euler introdujo la noción de grafo. ¿Y qué es un grafo? Es un conjunto de puntos, ¿sí?, que llamamos vértices y de aristas que conectan esos vértices. Bien, pero entonces hay distintos tipos de grafos, ¿no? Porque hay grafos donde las aristas tienen dirección. ¿Sí? Por ejemplo, en ese caso, yo le coloco una dirección y puedo representar una relación. O hay grafos donde no hay, donde las aristas no tienen dirección, ¿cierto? Usted puede unir estos dos puntos sin dirección, ¿sí? O hay grafos donde dos puntos pueden estar conectados con varias aristas, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo dibujar este es el punto A, el vértice A y el vértice B. Coloqué una arista. Yo puedo colocar otra, ¿sí?, y otra por acá. Entonces, cuando dos vértices tienen varias aristas asociadas, se denomina multigrafo, ¿sí? Cuando el grafo tiene aristas dirigidas, pues se dice que es un grafo dirigido. Entonces hay una clasificación, pues, de los distintos tipos de grafos, que es lo que presentan aquí en la instrucción a este tema. Entonces veamos esos distintos tipos de grafos. ¿Listo? Ah, bueno, aquí el libro dice, bueno, mire que los grafos sirven para representar muchas situaciones, como mencionaba los puentes de Königsberg, o, por ejemplo, redes informáticas, ¿sí? Si existe una red informática entre San Francisco y Denver, entonces dibujo una arista que represente la situación. Entonces hay una infinidad de situaciones donde pueden aparecer los grafos. ¿Listo? Entonces es un concepto bastante simple, sencillo. ¿Sí? Y aquí viene la primera definición formal. Bien. Ustedes saben que la matemática funciona de esta manera, ¿no? Usted define los objetos con los que va a trabajar, ¿sí? Y luego empieza si algunas teorías requieren una axiomática, ¿sí? Por ejemplo, la teoría de conjuntos tiene una axiomática, o los números reales tienen unos axiomas, el álgebra lineal tiene unos axiomas, ¿sí? Entonces empiezan las definiciones, los axiomas, teorema, lema, proposición, y empieza pues todo el desarrollo. Todo aquí es lo mismo, nuestros objetos son los grafos. Entonces vamos a definir primero qué va a ser un grafo, ¿sí? Y el grafo, vamos a hablar del grafo simple, ¿sí? ¿Qué es un grafo simple? Lo vamos a anotar así, con la letra G mayúscula que significa grafo, y entre paréntesis B, E, ¿sí? Entonces, B significa que hay un conjunto de vértices y E un conjunto de aristas, ¿sí?
Entonces, un grafo simple consta de un conjunto no vacío de vértices y un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B. Estos pares se les llama aristas, ¿sí? Entonces, aquí hablan de pares no ordenados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo puedo definir yo un grafo? Yo puedo decir, mire, un grafo lo defino así, con el conjunto de vértices que va a ser las letras A, B, C, ¿cierto? Sí. Así yo puedo definir un grafo A, B, C, porque estoy dando los vértices. Y luego las aristas, ¿sí? Como este es un grafo simple, no, las aristas no tienen dirección. Entonces yo puedo describir las aristas así. Es el conjunto cuyos elementos son el conjunto AB, por decir algo, y el conjunto BC, ¿sí? Y el conjunto CA, ¿sí? Entonces ahí ya definí un grafo, porque estoy diciendo quiénes son los vértices y quiénes son las aristas, ¿sí? Ahora, ¿cómo dibujaría ese grafo que está allí? Fácil. Por cada letra asocio un punto, entonces yo puedo colocar aquí, ¿sí? No importa, lo dibujé así como un triángulo, no importa eso. Yo coloco aquí A, B, C. Entonces represento los vértices como puntos, ¿sí? Las aristas, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Entonces está el conjunto AB. Quiere decir que existe una arista entre A y B, ¿sí? Entonces yo dibujo esta línea. Luego está la arista BC. Entonces yo dibujo esta línea. Luego está la CA. Entonces dibujo esta línea, ¿sí? Entonces ahí acaba de definir con esto que está aquí, este grafo simple. ¿Listo? Por eso aquí se dice, el conjunto de aristas es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B, ¿sí? O sea que un grafo simple no admite bucles, ¿sí? Porque aquí dice que son pares ordenados de elementos distintos de B. Entonces tiene, por ejemplo, aquí está la B, pero no puede estar el conjunto A, A, indicando con eso pues que tenemos un bucle. Eso no hace parte de un grafo simple. ¿Listo? Entonces esto no. Entonces, eso es un grafo simple, ¿listo? Eh, Veamos otro tipo de grafos, ¿sí? Son definiciones apenas preliminares, ¿sí? ¿Y por qué definen grafos más complejos? Bueno, porque hay situaciones donde usted requiere colocar dirección a las aristas, por ejemplo, o hay situaciones donde usted necesita, por alguna situación, conectar dos vértices con dos aristas porque eso tiene algún significado, ¿sí? Entonces, aparece ahorita la definición de multigrafo, ¿sí? ¿Sí? Sí, porque dice, los grafos simples no bastan para modelar ciertas situaciones. ¿Qué situación? Profe, Sí, lo escucho. respecto al parcial, va a quedar igual que la vez pasada, el viernes. Sí, pero es que no he hablado con Rubén, pero es lo más probable. Ah, listo. Yo le voy a preguntar ahorita, le escribo y entonces les informo con anticipación. Sí, es lo más probable porque pues de una vez hacen el parcial ustedes y los otros estudiantes de matemáticas discretas 2. Entonces, de una vez se hacen dos por uno. No necesitamos dos personas cuidando, sino que en distintos horarios, sino que ahí hacen todo el parcial. Voy a escribirle a ver. ¿Listo? ¿Otra pregunta? Bien, entonces, la definición de multigrafo, ¿en qué situación puede surgir? Sí. Aquí hemos visto un dibujo que se refiere al tráfico de información, sí, redes informáticas. Entonces hay una red, por ejemplo, de San Francisco a Denver, que está esta arista, ¿sí? De Los Ángeles a Denver, de San Francisco a Los Ángeles. Bueno, cada arista representa que hay una red, ¿sí? Por ejemplo, no hay una red directa de San Francisco a Chicago, por ejemplo. No hay una red, no hay una arista, ¿sí? Pero entonces aquí presentan otra situación, dice.
Cuando hay mucho tráfico de información, pueden haber líneas, pensemos que las aristas son líneas telefónicas múltiples entre los ordenadores de la red, como se muestra en la figura 2. ¿Sí? Entonces pensemos que estas son redes telefónicas y, por ejemplo, entre San Francisco y Denver está esta red, pero como ustedes saben que hay un crecimiento exponencial de la población, cada vez se requieren más recursos informáticos, entonces esta red no es suficiente para el tráfico de información, entonces necesito colocar una red adicional, ¿sí? Entonces necesito dibujar una nueva arista. ¿Sí? Entonces ya esto no encaja dentro de la definición de grafo simple, ¿sí? Porque yo cómo voy a denotar esta nueva arista. Si aquí dice que el conjunto de aristas es un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de B. Entonces, si yo quiero conectar San Francisco con Denver, tengo que colocar esta arista. ¿Sí? Así, que es este conjunto, par no ordenado. ¿Cómo coloco otra? Lo estaría repitiendo. Y el conjunto no. Notación de conjuntos, como estamos dando notación de conjuntos. Decir el conjunto cuyos elementos son A. ¿Sí? Si usted repite el elemento, esto es lo mismo que el conjunto cuyo único elemento es A. No hace diferencia. Entonces tenemos que definir la noción del multigrafo. ¿Sí? Entonces, un multigrafo G consta de un conjunto de vértices, ¿sí? Lo mismo que antes, y un conjunto de aristas, ¿sí? Y una función, o sea, miren lo nuevo que se agrega, una función f del conjunto de aristas en este conjunto de pares, ¿sí? Que son los pares, es el conjunto de todas las aristas posibles que usted puede definir sobre este grafo, ¿sí? De tal modo que se dice que dos aristas son múltiples o paralelas si f evaluado en E1 es igual a f evaluado en E2. O sea, digamos que usted tiene el vértice A y el vértice B, ¿sí? Entonces usted tiene una arista aquí que conecta estos dos, le vamos a llamar a esta arista E1, ¿sí? Y a esta arista E2, ¿sí? Son aristas diferentes, ¿sí? Porque son diferentes, cumplen distintas funciones. Esta puede ser una red telefónica y esta puede ser otra red telefónica con otra compañía, pues, ¿sí? Son aristas múltiples, ¿listo? Pero para eso colocamos esta función f, ¿sí? Que en definitiva, si yo aplico f a E1, ¿sí? Esa función que me va a decir, me está diciendo simplemente qué par de vértices estoy conectando. Entonces estoy conectando A con B. Y si aplico f a E2, ¿qué me va a decir? Me va a decir qué vértice estoy conectando. Entonces me va a decir lo mismo. Estoy conectando A con B. Entonces la función f me permite saber cuándo dos aristas son paralelas porque conectan los mismos vértices, ¿sí? Listo. Entonces, la definición es así, que existe una función que logra detectar cuando dos aristas, ¿sí? Un conjunto de aristas que no se especifica cómo vamos a escribir una arista aquí, pero el hecho es que pueden haber múltiples aristas entre dos vértices y que la función f detecta eso, ¿sí? Es una definición así teórica, pero no nos vamos a, digamos, es como para el rigor de la definición, pero eso no lo usamos casi nunca. Simplemente ya sabemos que un multigrafo es aquel grafo que permite que existan múltiples aristas entre dos vértices, ¿sí? Solo eso. Eh, sí. Otra situación que puede ocurrir. Ah, bueno, aquí está, miren, una red informática con múltiples líneas, ¿sí? Entonces ya cuando ustedes ven múltiples aristas, usted dice, ya, esto es un multigrafo. No puede ser un grafo simple. Entonces aparece otra situación en la que se requiere definir otro tipo de grafos, ¿no? Por ejemplo, dice, una red informática puede contener una línea telefónica que conecte un ordenador consigo mismo, a efecto de diagnóstico, ¿sí?
como se ilustra en la figura 3. ¿Sí? Entonces, aquí está el ordenador, están las redes telefónicas entre distintas ciudades, y yo puedo sacar una red de aquí, acá mismo, como dice allí, para efectos de diagnóstico del servidor. ¿Sí? Entonces, cuando colocamos este tipo de redes, decimos que es un bucle. Listo, hay un bucle allí, y, y esto no está contemplado en la definición de multigrafo. ¿Sí? Multigrafo solo admite múltiples aristas, pero de un bucle no se habló nada, no se involucró esa definición. Entonces podemos definir los que se llaman pseudografos, ¿sí? Entonces es un grafo que tiene vértices y aristas, ¿sí? Y una función f de n, ¿sí? Bueno, lo mismo que antes, ¿sí? Pero aquí sí dice, una arista E es un bucle o lazo si f de E es igual a u para algún vértice u. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que la función f evaluada en una arista me está diciendo qué par de vértices estoy uniendo. ¿Sí? Y si me da este conjunto, lo mismo que U, me está diciendo que estoy uniendo U con U. ¿Sí? Entonces tengo un bucle. Listo. Pero bueno, estas definiciones, como les digo, no son de gran importancia en términos de hacer demostraciones. Simplemente es para colocarle un poco de rigor a la teoría. Pero lo importante es que cuando ustedes vean este tipo de dibujitos, pues estamos hablando de un pseudografo porque tiene bucles. ¿Listo? Todas las relaciones que estudiamos nosotros que son reflexivas, entonces son realmente en este contexto pseudografos. ¿Listo? Y por fin aparece la definición de grafo dirigido. ¿Sí? Que cuando colocamos la dirección, ¿sí? La arista va del punto A al punto B, como los digrafos que teníamos cuando representamos relaciones. Entonces, ¿qué es un grafo dirigido? Es un grafo que consta de vértices y aristas, y las aristas, ¿sí? Son pares ordenados de elementos de B. Entonces, mire que aquí las aristas sí importa el orden. Entonces, las aristas ya, no van ya son así, pares ordenados. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo colocar el conjunto de aristas así, BC y CA. Entonces, imaginen que yo tengo o sea, digamos que el conjunto de aristas lo describí así. Es el conjunto cuyos elementos son esos pares ordenados. ¿Sí? Entonces ya sé que es un grafo dirigido porque si hay pares ordenados, significa eso. ¿Sí? Este conjunto de aristas viene siendo como, perdón, sí, el conjunto de aristas descrito así como ustedes ven allí, viene siendo como la relación. ¿Sí? Ustedes saben que una relación es un conjunto de pares ordenados. Mira, aquí hay un conjunto de pares ordenados. Y B, pues son las aristas, B, los vértices que son A, B, C en este caso. A, B, C. Entonces, ¿cuál es el dibujo que está allí? Yo dibujo primero los vértices, ¿cierto? Bueno, son solo tres. Digamos que este es A, este es B, este es C. Bueno, yo puedo agregarle si quiero ese vértice de aquí. Coloquemos D. Entonces este es el D. Son punticos. Entonces mire que como aparece el punto, el par ordenado AB, entonces quiere decir que hay una arista dirigida de A hasta B. ¿Listo? Como aparece el BC, entonces hay una arista dirigida de B a C. Como aparece el CA, entonces hay una arista dirigida de C hasta A. Y el D queda aislado, porque no aparece aquí en el conjunto de aristas. Entonces no hay nada que conecte con D. ¿Listo? Pero miren, en este caso del grafo dirigido, pues las aristas son pares ordenados. Y en la definición de grafo simple, las aristas se definían como un conjunto cuyos elementos son la parte inicial y final del grafo. Desde la parte inicial de la arista a donde llega. O sea, a los extremos de la arista.
¿sí? Entonces, tenemos esos grafos, esos distintos tipos de grafos. ¿Listo? Vamos por aquí. Y puedo definir también lo que se llama, ya hablamos de grafo dirigido, podemos hablar del multigrafo dirigido, ¿sí? Y es lo mismo que antes, no voy a entrar en la definición porque esa definición, como les digo, poco aporta. Pero el hecho, cuando aparece la palabra multigrafo, significa que entre dos vértices pueden existir más de una arista, ¿sí? Entonces yo puedo colocar una arista dirigida así, así, de A a B, y otra que haga lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando tengo, digamos, esa redundancia, porque tengo varias aristas en la misma dirección conectando los mismos vértices, pues decimos que esto es un multigrafo, ¿listo? Dirigido, multigrafo dirigido. Bien. Por ejemplo, este que está aquí es un grafo dirigido solamente, pero no es multigrafo. ¿Por qué? Porque miren, aquí sí hay dos aristas, pero una va en una dirección y otra en otra, entonces no es redundante. ¿Sí? Pero yo coloco esta arista aquí así, entre Los Ángeles y Denver, en esta dirección, ¿sí? Ya ese pasa a ser multigrafo porque yo tengo ya dos aristas uniendo el mismo par de vértices y en la misma dirección. Entonces eso le llama multigrafo. Pero si no coloco eso, lo dejo como estaba, es simplemente un grafo dirigido porque no hay redundancia. Mire que o van o vienen, pero no hay redundancia. En cambio aquí sí ya esto sí ya es un multigrafo, ¿sí? Porque mire que aquí van dos aristas y redundantemente entre Denver y Chicago y dos acá de regreso. Entonces ya esto se le llama multigrafo. Listo, son definiciones preliminares para tener en cuenta. Bien, entonces ahorita sí podemos eh, estudiar algunas aplicaciones de estos grafos, ¿sí? Para modelar algunas situaciones de prácticas en varias áreas, ¿no? Pero veamos aquí, por ejemplo, una aplicación en nichos en ecología. ¿Sí? Entonces dice, los grafos se emplean en muchos modelos que tienen que ver con interacciones entre especies animales distintas. Por ejemplo, la competición entre especies en un ecosistema puede representarse mediante un grafo de solapamiento de nichos. ¿Sí? Entonces, cada especie representa un vértice. Y una arista no dirigida conecta dos vértices si las especies representadas por esos vértices compiten entre sí. ¿Listo? Entonces veamos ese dibujo. Veámoslo aquí. Por ejemplo, este es un grafo de solapamiento de nichos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, especies que no compitan en este ecosistema, la zarigüeya y el mapache, no hay una arista que los conecte, ¿cierto? Pero mire que esta representación tan sencilla aquí con un grafo dice mucho más que una tabla o que estuviéramos escribiendo. El mapache compite con el halcón con el búho con el mapache, el cuero. No permite visualizar bien la información, esa representación escrita, ¿cierto? O con una tabla, ¿sí? En cambio aquí se ve mucho mejor lo que está sucediendo. Entonces usted le preguntan, ¿el halcón y el cuervo compiten? Ah, sí, inmediatamente. Usted ya vio la arista allí. En cambio, si está la información escrita, usted tiene que empezar a leer hasta que encuentre qué dicen sobre el halcón y el cuervo, ¿no? Entonces, por el momento está esta representación, ¿no? Falta, pues, definir alguna situación, problema, pues. Pero bueno, vemos que la representación es eficiente, ¿cierto? También está el grafo de los que son conocidos, ¿sí? Entonces dice, podemos usar modelos de grafos para representar relaciones entre personas. Por ejemplo, podemos usar un grafo para representar el hecho de que dos personas se conozcan. ¿Listo? Entonces, cada persona de un grupo concreto se representa mediante un vértice. Se utiliza una arista no dirigida para conectar dos personas cuando estas personas se conocen. Entonces, miren aquí el grafo de las relaciones. Sí, entonces aquí dice, por ejemplo, que Cari
Por ejemplo, Cari y Gail no están relacionados, ¿sí? No se conocen, pero sin embargo tienen un conocido común que es Joel. Cari y Joel se conocen y Joel conoce a Cari, a Gail. ¿Listo? Entonces miren cómo usted puede representar información, sintetizarla de una manera muy sencilla. ¿Listo? Esto, todos esos que están aquí son gráficos